Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. Lluviosa en el sur del país. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Natalia? Efectivamente, con lluvia se preveía que así fuera. Espero que lo estén pasando lo mejor posible en esta jornada en la que mucha gente vuelve a la casa justamente en ese escenario y otra de repente espera y se acompaña con MBD Noticias, que hoy nos lleva al Parlamento, donde continúa el desfile de autoridades, por decirlo de alguna manera. Sí, en este caso la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado y dijo que se prevé para el periodo una inversión cercana a los 2.700 millones de dólares, que permitirá incluir las mejoras proyectadas para las rutas 101 y 102. Repercusiones, una esperada desde la oposición, la del senador nacionalista José Luis Falero, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, que miró hacia la gestión anterior y justamente parado ahí cuestionó la asignación presupuestal para obras viales prevista para este periodo, señalando que se redujo el monto destinado con respecto al que invirtió el gobierno pasado. Y también criticó que no se contemplen, según dijo, fondos para la conexión de caminos rurales. Bien, tendremos el desarrollo de esta información, por supuesto, hay mucho. Titulares de martes, por favor. El presidente Yamandu Orsi recibió al primer viceministro de China, Ding Xuexiang. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó que el intercambio comercial entre Uruguay y China tuvo un crecimiento de 14% en lo que va del año y confirmó que Orsi visitará el país asiático antes de marzo. La Cámara de Representantes vota la moción de interpelación que promueve la oposición a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. A 2 días del vencimiento del plazo para que el gobierno pueda presentar un mensaje presupuestal complementario, el consejero docente de la ANEP, Julián Mazzoni, dijo que en los ámbitos sindicales de la enseñanza la propuesta presupuestal para la educación generó decepción. Teniendo en cuenta los acuerdos salariales ya cerrados de la actual ronda de negociación colectiva del sector privado, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT proyectó una leve tendencia descendente en la masa salarial. La Intendencia de Montevideo comenzó los trabajos de reacondicionamiento de la Plaza Matriz en Ciudad Vieja con el objetivo de volver al diseño original. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la medida que tomó el gobierno del presidente de Perú, José Gerí, de romper relaciones diplomáticas entre ambos países. El nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, presentó sus cartas credenciales ante el gobierno de Javier Milei, comprometiéndose a profundizar y apoyar las reformas que el mandatario pretende realizar. Recuerden que pueden seguirnos a través de sus dispositivos en vivo, esto es en la web de TV Ciudad, o puede ser en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy. De lo contrario, también está la opción del canal de TV Ciudad en YouTube, que también transmite en vivo. Y nos pueden escuchar, eso sí, es mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y sus cercanías, y también a través de su web, uniradio.edu.uy. Es tiempo de preguntarse qué traen los móviles hoy, los presenta Natalia. Sí, Martín, y vamos a preguntarles a nuestros compañeros que están en distintos puntos de Montevideo. Empezamos por Martín Duarte, un convenio, la Federación Uruguaya de Básquetbol e INISA. Martín. Así es, Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Hace minutos se firmó este convenio aquí en la Federación Uruguaya de Básquetbol con el INISA, con la presencia del presidente de la institución, Jaime Saavedra, y también Héctor Asir, el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Esto consiste en una colaboración entre ambas instituciones para que justamente los internos del INISA puedan integrarse a través de talleres de la práctica de básquetbol. En minutos ampliamos esta información. Y del barrio sur a Pocitos, al World Trade Center, donde se espera la entrega del Premio Nacional de Economía. Diego. Sí, así es, compañeros. Academia Nacional de Economía está entregando los premios del 2025, pero además con la presencia del expresidente Luis Lacalle Pou, a quien se le va a entregar un premio de honor también por parte de la Academia, que en este caso va a premiar a jóvenes economistas bajo la consigna Hacia un Uruguay sin pobreza infantil, así que ampliaremos en unos minutos.
pasó hace algunas horas tras una pregunta de MBD Noticias. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que él prefiere no dar una orden específica a las Fuerzas Armadas con respecto al paradero de las personas que permanecen desaparecidas tras haber sido detenidas durante la época del terrorismo de Estado. Y esto, de alguna forma, viene a, ¿cómo decirlo?, a colisionar con lo que históricamente y recientemente se ha repetido ese planteo, ha justamente pedido la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos con respecto a obtener información, pidiéndoselo a los mandos de las Fuerzas Armadas. Que esperamos que de una vez por todas el poder político, el presidente de la República y la ministra de Defensa den la orden a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas acaten esa orden y proporcionen toda la información que poseen sobre nuestros familiares. Yo prefiero obtener esa información sin dar títulos muy rimbombantes y le di la orden. Yo le puedo dar la orden. ¿Y? Comenzamos el desarrollo de la información. Les contamos que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó que en lo que va del año el comercio con China creció 14% y con respecto al año pasado el intercambio comercial aumentó un 29%. Lubetkin habló al término del encuentro entre el presidente de la República, justamente Yamandu Orsi, y el viceprimer ministro de la República Popular China, y confirmó que el presidente uruguayo va a viajar a China antes de que se cumpla su primer año de mandato y que lo va a hacer acompañado de una importante comitiva empresarial. El viceprimer ministro ratificó y confirmó el interés de las autoridades chinas de recibir al presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, muy probablemente antes de que se cumpla el primer año de mandato del gobierno de Uruguay, el 1 de marzo. El presidente Orsi le señaló al viceprimer ministro chino que él piensa hacer la visita a China con un importante número de empresarios uruguayos que lo acompañen para seguir avanzando en el ámbito de la cooperación comercial. En el 2024 el comercio entre China y Uruguay creció a favor de Uruguay en un 29% comparado al 2023, y en estos primeros meses del 2025, si calculamos hasta el mes de agosto, el comercio y nuestra relación económica con China creció en un 14%, lo que marca una tendencia muy fuerte de aumento. En la visita y en la reunión bilateral se discutieron de la temática internacional y se hizo una evaluación de la situación política, en especial en los aspectos comerciales que están ocurriendo en el mundo y con los grandes actores. Más adelante, el ministro Lubetkin sintetizó los principales aspectos de los acuerdos alcanzados con China. Pero lo que se busca es seguir sacando límites y problemas para generar un flujo mayor en el ámbito del intercambio comercial que permita un crecimiento más rápido. Recuerden que hace pocos meses las autoridades chinas decidieron quitar las visas por un año a los ciudadanos uruguayos y es parte de ese esfuerzo para ir facilitando caminos para aumentar el escenario básicamente comercial y del flujo de relaciones entre los dos países. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Ahora Martín Duarte, ahora móvil social, deportivo y por supuesto también político. Martín, adelante. Así es, Martín, le decíamos hace algunos minutos de la firma de este convenio entre el INISA y la Federación Uruguaya de Básquetbol. Estamos con Jaime Saavedra y con Héctor Asir, presidente este último de la Federación Uruguaya de Básquetbol y presidente del INISA. Bueno, Jaime, ¿en qué consiste este acuerdo y cómo se gestó también para que algunos, o la mayoría de los gurises que quieran participar, que están hoy por hoy en el INISA, puedan asistir a talleres de la práctica del básquetbol? ¿No? Bueno, esto surge por la generosidad de la Federación de Básquetbol, de su presidente, que nos reciben hoy para la firma de este convenio, que para nosotros nos llena de ilusión, ¿no? Hoy me contaba el presidente hace un ratito que la Federación de Básquetbol de Uruguay
se creó antes que la Federación Internacional de Básquetbol, es es pionera y esa es la magnitud del socio que encontramos hoy. Y para nosotros, aparte de la competencia, de que nos visiten deportistas, de poder realizar actividades de capacitación, de poder empezar a formar nuestro propio equipo de básquetbol para que los gurises compitan adentro del INISA cuando les toca estar y para que puedan salir a competir afuera, lo más importante es disfrutar de la enorme cultura de paz y de tolerancia que el básquetbol en sus divisiones formativas nos regala desde hace años. Es una maravilla lo que ocurre con el básquetbol en este país, en sus divisiones formativas. Niños y niñas que compiten, que se divierten, que están en paz, familias que asisten en paz a ese espectáculo. Y de esa cultura nosotros queremos participar y queremos que participen las gurisas y las gurisas que están bajo nuestra responsabilidad. Así que muy agradecidos. Héctor, ¿cómo va a participar la federación? ¿Qué tienen previsto a partir de este acuerdo? Pero bueno, esta instancia también de diálogo, de intercambio, de que justamente la federación tiene las herramientas, tiene los jugadores, tiene las canchas. ¿De qué forma se va a plegar a este convenio? No, primero que digamos que aparte del básquetbol profesional, digamos, la federación ataca aspectos sociales, que a su vez nosotros somos la madre de los equipos que están en los barrios, que también hacen esa función social, que toman chicos de la calle y pueden sacar deportistas, y si no sacan deportistas, sacan buenas personas y ya es un éxito eso. Entonces, eso mismo tratar de llevarlo a través de talleres, de activaciones, a acordar, tenemos que coordinarlas todas, cómo hacer. Creo que le va a dar una oportunidad a chicos que de repente no se han vinculado al básquet y el día que salen de repente pueden optar por una carrera deportiva o algo, hacer algo a nivel de estudios, y creo que eso lo puede dar el básquetbol y el ambiente del básquetbol, ¿no? También, bueno, generar acciones de llevar chicos a un espectáculo, que hoy, digamos, es algo inviable para ellos, que bueno, que eso ayuda a que hay un mundo mejor afuera. Les hago un par de preguntitas, lo saco un poquito del convenio, pero ya aprovecho, Héctor, para conversar, lo hacíamos fuera del aire. ¿Cómo está viendo la Federación Uruguaya de Básquetbol este cambio que ha tenido la estructura de Antel en torno al gerenciamiento del Antel Arena, que bueno, es una de las canchas deportivas que los propios clubes de básquetbol vienen reclamando para utilizar y que los costos sean más baratos? De hecho, el propio presidente de Antel hizo referencia a esto, abrirle un poco las puertas al deporte, principalmente teniendo en cuenta que era el espacio donde ocupaba el viejo cilindro, ¿no? Sí, sin duda. Nos dio mucha alegría cuando escuchamos al presidente de Antel a manifestar de que la idea era llevar espectáculos a un costo menor a lo que habían ahora. Nosotros, el Antel Arena para el básquetbol es como el Teatro Solís para un actor. Entonces, nosotros es otro espectáculo y nosotros, cuanto más se pueda ir ahí, más vamos a generar adhesión de la gente al básquetbol y sobre todo de niños. O sea, el básquet entra mucho por la pantalla y bueno, y a través de la red de clubes que tenemos, creo que es muy importante para nosotros. Le hago la última, Jaime, y tiene que ver también con estas instancias de presupuesto, lo que fue también asistir por parte del INISA a la Cámara de Diputados. Ahora el presupuesto está en el Senado. ¿Qué expectativas de reasignación? A propósito de lo que se ha adjudicado y el mensaje presupuestal a la hora también de las líneas de trabajo, porque sin plata también es complicado, ¿no? Pero nosotros estamos bárbaros porque no pedimos plata. Así que pedimos que nos habilitaran ciertas normas para que ocurran ciertas cosas, pero no pedimos ningún aumento presupuestal. ¿Y por hoy con cuánto cuenta el INISA para trabajar? Y el presupuesto, de acuerdo al valor del dólar, 73 millones de dólares, 74 millones de dólares es el presupuesto del INISA. Pero nosotros no tenemos problemas presupuestales ni problemas de funcionarios. Y además nosotros tenemos que aprender a arreglarnos con lo que tenemos. Y lo que tenemos, entendemos nosotros que nos da bien para cumplir con las líneas programáticas que están establecidas por este directorio. Cuando fuimos a la Cámara de Diputados hicimos este planteo, felizmente se aprobó. 99 diputados aprobaron este presupuesto que no tiene costo y estamos deseosos. ¿Evitaste un problema también? No, pero no fue por evitar un problema, es una decisión política de este directorio. Para este programa nosotros tenemos la plata que tenemos que tener, los funcionarios que tenemos que tener, la calidad de los funcionarios que tenemos que tener. O sea que tenemos plata, tenemos funcionarios, de repente nos falta talento, pero bueno,
lo saldremos a buscar si nos falta talento. Así que en senadores creo que no vamos a tener ningún problema tampoco. Jaime Héctor, les agradezco mucho el tiempo, muy amables. Gracias. Bueno, por allí la palabra tanto del presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol como del presidente del INISA a propósito de este convenio. Bueno, aprovechamos también para tratar otros temas. Gracias, Martín y resto del equipo. Les contamos que este martes, hace instantes, la Cámara de Representantes, reunida en sesión plenaria, aprobó el llamado a sala impulsado por la oposición de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, para dar explicaciones sobre la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. Lustenberg y Danza se reunieron con la bancada oficialista de la Cámara Baja y en ese contexto el diputado Frente Amplista Sebastián Valdomir destacó el valor del informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública que se emitirá el jueves por eventuales incompatibilidades laborales por parte del presidente de ACE, pero adelantó que su contenido no cambiará el respaldo oficialista a su gestión. El respaldo, sobre todo a la gestión del presidente de lo que se viene haciendo desde ACE, también a la gestión de la ministra de Salud Pública y su equipo, a nosotros nos deja tranquilos que, como otras interpelaciones, vamos a venir a una sesión de control en la cual la oposición le planteará las preguntas a la ministra y estamos con total tranquilidad de que se van a ver argumentos jurídicos y políticos para defender esta gestión. Valdomir, más allá del apoyo a la gestión de justamente en ACE y a la diferencia de informes jurídicos, ¿hay unanimidad en el frente, a nivel ético, de que el presidente de ACE reciba sueldos de prestadores privados de la salud? No metimos ese tema en la reunión. Pero es el tema esencial de la discusión. No, el tema esencial de la discusión es la interpelación a una ministra, la segunda interpelación que tengamos aquí en la Cámara de Diputados. Evidentemente que aquí con 33 votos se puede sacar una interpelación. Eso está en el derecho de las oposiciones y particularmente de las bancadas realizarlo. Nosotros entendemos que lo importante en este momento es la gestión que se viene llevando adelante en ACE, que para nosotros es muy buena. Entendemos que pueden haber diferentes visiones desde lo político. También nos parece que, por ejemplo, el principal prestador de salud del Uruguay, el presidente no puede ganar solamente el monto que gana el presidente de ACE, y aparte es un médico que está en actividad, y es un médico que de alguna manera sus pacientes y sus gestiones también hablan de su conocimiento como médico. Evidentemente que si esa es la discusión que está planteada, me parece que se va a perder la oportunidad, el sistema político y la Cámara, de dar una buena discusión con respecto a qué es lo que se está haciendo desde ACE y desde el Ministerio de Salud Pública desde el 1 de marzo hasta ahora. Un error no... Más de este tema, un informe preliminar del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República plantea que existe una incompatibilidad entre el rol de Danza como presidente de ACE y sus trabajos en el ámbito privado. Según informó La Diaria, concretamente, se interpreta que el artículo 200 de la Constitución no permite el desempeño de la medicina en otras instituciones que cumplen actividad similar a la que desarrolla ACE. En paralelo con esta discusión, el Ministerio de Salud Pública impulsa una investigación administrativa para indagar si durante el periodo pasado hubo irregularidades en el vínculo contractual entre ACE y el Círculo Católico por el arrendamiento de camas y otros servicios. Recordemos que días atrás, la semana pasada, ACE informó que tomó la decisión de rescindir el contrato de complementariedad con esa mutualista que se había iniciado en 2022, despertando críticas del Frente Amplio por el vínculo entre la prestadora privada y el entonces presidente de la prestadora pública, Leonardo Cipriani. Según supo MBD Noticias, tras una auditoría sobre las compras realizadas por ACE, se evaluará si hay mérito para otras acciones. Además, están bajo revisión todos los contratos firmados entre ACE y otras mutualistas durante el periodo pasado. Ahora cambiamos de asunto. El consejero docente de la ANEP, Julián Mazzoni, aseguró que en los ámbitos sindicales de la enseñanza, la propuesta presupuestal para la educación generó decepción. Sí, a 2 días de que termine el plazo, de que venza el plazo durante el cual el Poder Ejecutivo puede presentar lo que se conoce como mensaje complementario al presupuesto, algo que ya se sabe que no va a ocurrir, si el gobierno no hará uso de esa posibilidad. Mazzoni recordó que el Frente Amplio durante la anterior campaña electoral se había comprometido, según lo establece su programa, a tender hacia el 6% del Producto Interno Bruto de inversión para la educación. Es un gobierno que debería cumplir por lo menos con la posibilidad de que los déficits que teníamos sean cubiertos. Y ni siquiera eso en el mensaje que envió el gobierno.
nosotros teníamos expectativa porque el propio gobierno había señalado en su programa llegar al 6+1 y con esa idea ANEP hizo su proyecto de presupuesto quinquenal que bueno, no ha sido contemplado y esto genera dificultades. Hay pendiente estos 80 millones que reasignó la Cámara de Diputados para la ANEP y que, como ha advertido, el gobierno no tiene todavía designado de dónde se va a quitar. Esto queda pendiente para el Senado si esa reasignación se va a concretar. ¿Qué expectativas hay sobre ese punto? Bueno, esperemos que la Cámara de Senadores encuentre financiamiento para eso. De cualquier manera, yo quiero señalar que nosotros en nuestro pedido de aumento presupuestal eran 5.400 millones de pesos y que por lo tanto 80 millones es bienvenido, pero no va a solucionar el problema. El gobierno en su proyecto no llega a la cuarta parte de lo que nosotros pedimos. Esto es importante, pero no es decisivo. ¿Hay decepción sobre el enfoque que tomó el nuevo gobierno del Frente Amplio en torno a la prioridad de la educación pública? Bueno, sí. En general, en la masa de docentes de todo el país había una gran expectativa desde el punto de vista de la posibilidad de una mejora presupuestal más señalada. De cualquier manera, sobre lo que ya teníamos como línea de base, hay algunos incrementos, a nuestro juicio, totalmente insuficientes para resolver los problemas que veníamos constatando y que veníamos denunciando en el periodo anterior. Cambiamos de asunto. Les contamos que el Ministerio del Interior comenzó un trabajo de cooperación junto con la Organización de Estados Americanos, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, tendiente a robustecer las políticas de control, por un lado, y también de registro de armas. Estos organismos ofrecerán apoyo técnico para diagnosticar las capacidades para combatir el problema de las armas de fuego ilegales y también brindarán aportes para reducir la tasa de homicidios durante la construcción de este Plan Nacional de Seguridad Pública. Es la primera vez que en materia de seguridad la OEA brinda sus capacidades técnicas y trabajos que ha hecho en la región, sobre todo en Centroamérica. Estamos muy orgullosos de esta cooperación. Cabe destacar también que está participando en la mesa de trabajo con los equipos técnicos el Ministerio de Defensa Nacional, que es quien tiene el Registro Nacional de Armas. Evidentemente que esta misión y este trabajo que viene a futuro va a fortalecer los análisis, va a fortalecer el registro por lo pronto lo más que se pueda y a minimizar también, a empezar a mitigar el efecto negativo y letal que tienen las armas ilícitas en la ciudadanía. Iván Márquez, secretario de Seguridad de la OEA, señaló que el problema de las armas ilegales no es solo de Uruguay, sino de América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos una violencia armada mucho más grande que otras partes del mundo y así como en otros países, la OEA junto al BID estamos en Uruguay para hacer un trabajo técnico, un trabajo en apoyo al Plan Nacional de Seguridad para justamente reducir las tasas de homicidios y el uso de armas de fuego en crímenes violentos. La propia construcción del Plan Nacional de Seguridad es un momento oportuno para que la comunidad internacional pueda apoyar el país para construir políticas públicas de impacto y que traigan resultados. Quizás Uruguay pueda ser el piloto o una primera experiencia que se pueda reproducir en otras partes de las Américas también. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de la ruptura de relaciones entre México y Perú que se ha dado en las últimas horas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que le parece desproporcionada la decisión de Perú de romper relaciones a partir del asilo que ha pedido en la embajada mexicana en Lima la ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, Betsy Chávez, quien estaba en prisión pero que por un resquicio legal estuvo unos días libre a partir de una cuestión constitucional y eso le permitió asilarse
en la Embajada de México. Esto determinó la ruptura inmediata de relaciones entre ambos países, pero esto no es nuevo, se arrastra desde que Andrés Manuel López Obrador era el presidente de México y nunca reconoció la destitución de Pedro Castillo y mucho menos el gobierno de Dina Boluarte mientras estuvo en actividad. Todo esto se enmarca desde entonces en una serie de tira y aflojes entre ambos gobiernos que hoy terminó con, o en las últimas horas por lo menos, la ruptura de relaciones. No así las relaciones consulares, según se encargó de decirlo el canciller peruano, que van a seguir teniendo quienes viven, mexicanos en Perú, peruanos en México, pero la situación sigue siendo realmente muy compleja. Lo cierto es que Perú advirtió, eso sí, de que no va a tomar la misma medida que tomó en su momento Ecuador cuando sacó de la Embajada de México al ex vicepresidente Jorge Glass, rompiendo con una regla que es la de no intervenir dentro de los territorios de otros países como lo representan cada una de las embajadas. El comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de México lamenta y rechaza la decisión unilateral de Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional y explicó que se había otorgado asilo diplomático a la ex primera ministra Betsy Chávez, que había denunciado una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023. En esta línea señalaron que la decisión de otorgar asilo diplomático a la ex primera ministra fue tomada tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación del país en materia de asilo y refugio. El canciller del Perú, Hugo de Sela, había anunciado este lunes el quiebre de las relaciones diplomáticas con México y arremetió en conferencia de prensa contra el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, a quien criticó por sus expresiones inaceptables y falsas sobre el expresidente peruano Pedro Castillo, a quien definió como perseguido político. Chávez fue la última titular del Consejo de Ministros bajo el mando de Pedro Castillo y está procesada por presunta rebelión, en el mismo caso que afronta el exmandatario. El jefe de la diplomacia peruana aclaró que sus connacionales en México, así como los mexicanos en Perú, serán cobijados por sus respectivos servicios consulares para proteger, ayudar y facilitar los trámites de los migrantes y descartó cualquier operación policial o militar que violente la Embajada de México, como sí ocurrió en Ecuador en una situación similar. Y ahora hablamos de la República Argentina y sus relaciones carnales con Estados Unidos que se confirman cada día más y sobre todo en las últimas horas a partir de la presentación de cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Lo hizo ante el nuevo canciller Pablo Quirno, quien también recibió saludos y apoyo del subsecretario de Estado Christopher Landó, el número 2 de Marco Rubio, apoyando no solamente las políticas que pretende aplicar el presidente Javier Milei a partir de su triunfo en octubre y habló de la solidez de las relaciones entre ambos países. Javier Milei se prepara con su comitiva para volver a Estados Unidos, esta vez en su 14º viaje, para participar en el American Business Forum que se va a desarrollar en la ciudad de Miami y que va a tener la presencia de Donald Trump y también de Lionel Messi. En una nueva señal de respaldo del gobierno de Donald Trump a Javier Milei y sus históricas reformas, el subsecretario de Estado Christopher Landó dialogó con el flamante canciller argentino Pablo Quirno, quien además recibió copia de las cartas credenciales del nuevo embajador estadounidense Peter Lamelas. El número 2 del Departamento de Estado que lidera Marco Rubio elogió el liderazgo estratégico de Argentina en el hemisferio occidental y señaló que las reformas de la gestión libertaria impulsarán la estabilidad económica y la prosperidad del pueblo argentino. En un comunicado, el vocero adjunto principal, Tommy Pigot, afirmó que Landó y Quirno también dialogaron sobre los esfuerzos en curso para profundizar la cooperación bilateral en materia de crecimiento económico y otras prioridades compartidas, según destaca la nota, que añade que el diálogo reafirma la sólida alianza entre Estados Unidos y Argentina. El diálogo entre Landó y Quirno se produjo en el mismo día en que el canciller recibió las cartas credenciales del nuevo embajador designado por Trump ante Argentina,
Argentina, el empresario cubano-norteamericano Peter Lamelas, que el viernes pasado había anunciado su llegada a Buenos Aires para asumir su rol diplomático. Pablo Quirno, exsecretario de Finanzas que reemplazó a Gerardo Berghain al frente del Palacio San Martín, será parte de la comitiva presidencial que acompañará a Milei en su 14º viaje a Estados Unidos el próximo miércoles cuando despeguen rumbo a Miami para participar el jueves en el American Business Forum, donde están invitados, entre otras figuras de la política y el deporte, Donald Trump y el futbolista Lionel Messi. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, volvemos al panorama nacional. Les contamos que la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, destacó que se prevé para el periodo una inversión cercana a los 2.700 millones de dólares que permitirá incluir las mejoras proyectadas para las rutas 101 y 102. Estos fueron algunos de los anuncios de obras que hizo durante su comparecencia que se desarrolló este martes ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado. Estamos absolutamente convencidas, todo el equipo, de que primero se construyó este plan de inversiones habiendo recorrido todo el país, por lo tanto refleja las necesidades de cada departamento, de cada pedacito de nuestro Uruguay, enfocado en generar con eficiencia económica mejores condiciones de competitividad, de crecimiento de la economía y por supuesto mejores condiciones de movilidad para la gente. No es un recorte, es justamente un plan de inversiones que es lo que el país necesita hoy. Por eso lo construimos con esta metodología, no solamente a partir de la tecnología y de los propios funcionarios del Ministerio, gente muy experiente que conoce en detalle el país, sino también en la recorrida por cada pedacito del territorio. Lo que tiene esto es que tiene un nivel de eficiencia y un criterio en la definición de las obras a hacer, cuyo impacto va a ser mucho más profundo. ¿Por qué? Porque consolida la inversión acumulada hasta el momento. La inversión total del Ministerio va a estar en el entorno de los 2.700 millones de dólares, de los cuales 2.100 corresponden a vialidad por la característica de las obras, obviamente. Estamos ya en este momento definiendo cuáles de las obras según el tipo de mecanismo con el que se va a financiar. Esperamos realmente que a fines de noviembre tengamos eso claramente establecido, de modo tal de que se empiecen ya, si bien ya hay muchos contratos de mantenimiento que están en ejecución, que los hemos firmado, muchos son ampliaciones obviamente, porque buena parte de la malla concesionada había quedado rezagada, se invirtieron los recursos en otras obras y esto generó un problema, lo estamos resolviendo, pero esperamos realmente sobre fines de este año y primer trimestre del año que viene estar comenzando. Ahora la otra campana, o una de las otras, pero una que era esperada en este contexto de comisión, porque el senador nacionalista José Luis Falero, ex ministro de Transporte y Obras Públicas durante la mayor parte del gobierno anterior, fue que se desempeñó en ese organismo, dijo que la inversión que realizará en ese rubro el actual gobierno será 40% posterior, mejor dicho, por debajo, inferior a lo ejecutado en ese rubro, insisto, durante el gobierno pasado. Tras la comparecencia de las autoridades, como veíamos en el tape anterior a la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Senado, Falero agregó que el mensaje presupuestal no contempla la conexión de caminos rurales. Lo que nos queda claro es que va a haber una continuidad en muchos de los aspectos que tienen que ver con la infraestructura en nuestro país. Quizás no en la cuantía que uno hubiese deseado, porque creo que todavía el Uruguay requiere de mucha obra de infraestructura para poder prepararse para generar un desarrollo real, pero indudablemente que dentro de los recursos que fueron explicitados allí y avalados por el equipo económico, se hizo una redistribución para mí correcta en lo que hace a algunas rutas que se necesita intervenir, como la Ruta 26, como la Ruta 4. El senador nacionalista se refirió a la inversión en transporte que plantea el presupuesto para el periodo. Es una inversión similar a la del último periodo Rossi, ¿verdad? Pero es un 40% menos que nuestra administración. Y yo creo que el Uruguay todavía hubiese necesitado un impulso mayor para poder consolidar una red que debería contemplar, que no contempla, la conexión de caminos rurales, como mencioné ayer, creo que fue por acá con ustedes,
porque no podemos tener desconectado si es jurisdicción nacional o si es jurisdicción departamental. Hay caminos que sean de quien sean, debería de encararlo la Administración Nacional. Se abrió la convocatoria 2025 del programa Series de Ficción Nacional, que se orienta a impulsar la producción uruguaya y brinda un apoyo económico de más de 3 millones de pesos a la producción audiovisual que resulte seleccionada. Tanto en el Ministerio de Industria, Energía y Minería a nivel global como puntualmente en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones se valoró especialmente, se destacó esta iniciativa. Identificamos a la industria audiovisual como una de las más importantes de Uruguay por todo lo que generan, ustedes también son parte de eso. Entonces creo que lo primero es esto de direccionar una política pública que necesitaba un mensaje urgente, de retomar, poner fondos para que haya ficción nacional. Eso genera empleo, innovación, genera internacionalizar a Uruguay, que nos conozcan, pero sobre todo genera cultura, genera valor simbólico, genera rituales. Y eso nos permite reconocernos. Cuando nos pasaba con el baño del Papa, o el otro día hablábamos también con la presidenta de la CAO, con el director de Telecomunicaciones, cuando vemos un mate en una película, nos estamos reconociendo, somos nosotros y nosotras. Son nuestros lugares, nuestros parajes, nuestros paisajes. Ahora que estamos discutiendo presupuesto, la semana que viene va el Ministerio a Senado, a veces no es tanto la plata que damos, por supuesto que se necesita, pero direccionar una política necesita de voluntad, no es solo plata. Entonces ahora vamos a dar estos 3,5 millones, ya estamos hablando con la agencia de cine, el año que viene seguramente lancemos juntos para que la producción sea más grande, entonces estamos muy contentos. Nosotros aspiramos además a contribuir a que la ficción nacional esté en la pantalla de los uruguayos. Para eso estamos, junto con los compañeros de Antel, impulsando Antel TV para lograr que esa pantalla se convierta en el espacio en el que los contenidos de calidad, de información, de cultura, de educación, de entretenimiento, estén para todas y todos accesibles a través de la enorme red de fibra óptica que tiene Antel TV, que alcanza a prácticamente la totalidad de nuestro país. Otro asunto, la Dirección General de Educación Técnico Profesional, conocida como UTU, y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, presentaron los cursos técnicos vinculados al programa Uruguay Impulsa, que se van a desarrollar a nivel de todo el país. La iniciativa busca promover la inserción y reinserción laboral de colectivos vulnerables y ofrece, por un lado, el acceso a la oportunidad laboral en gobiernos departamentales y, por otro, cursos de capacitación que potencien habilidades. Hoy estamos haciendo el lanzamiento en conjunto con INEFOP, pero también con las intendencias en esto de trabajo de gobierno nacional y gobiernos departamentales, de un alcance de 5.000 personas en áreas de logística, de gastronomía, de administración, para, bueno, una de estas promesas de gobierno era el proceso de descentralización y de formación, y bueno, estamos cumpliendo en tiempo récord, en un mes y poquito pudimos lograr esta articulación, tanto en los territorios, con los centros educativos, viendo las capacidades, y en conjunto con INEFOP, con su financiación, poder dar respuesta a mucha población que por distintos motivos no ha llegado a la educación. Son personas que ya han hecho alguna formación en Uruguay Impulsa y otras que se van a estar sumando, también dando respuesta en algunos territorios a algunas personas que por algunos motivos están desempleados, por lo tanto es un ganar-ganar, siempre digo, de ambas instituciones. Siempre se certifica en estos espacios y que también esto incentive también a la continuidad educativa en otras áreas. Eso es algo que desde la educación técnica y también con INEFOP venimos pensando. En esta área son capacitaciones y también en otros aspectos estamos trabajando, culminación de ciclos educativos. Así que felices con esta instancia. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Ahora asunto de Montevideo con eventual repercusión a nivel nacional. Ya nos cuenta más desde uno de los móviles, Martín Duarte. Gracias, Martín, porque acaba de terminar, de finalizar esta reunión que tuvo la bancada del Partido Colorado aquí en la Junta Departamental con funcionarios de casinos municipales a propósito de la problemática laboral que está viviendo este sector. Estamos con Federico Paganini, edil del Partido Colorado, y María Eugenia Rosselló, que es la presidenta de la departamental del Partido Colorado de Montevideo. Bueno, Federico, ¿qué resumen y qué evaluación? ¿Por qué la bancada de Colorado convocó en particular a los funcionarios municipales?
Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros entendemos que la situación es muy compleja. La Intendencia está pensando traspasar el casino a la órbita del Ministerio de Economía. Eso afectaría a fuentes laborales y eso afectaría también una pérdida de ingresos que puede tener la Intendencia de Montevideo, y es por eso que le recibimos a las autoridades del sindicato y queremos generar determinadas condiciones para que el casino siga en la órbita de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué se le planteó por parte de los funcionarios? Hay errores graves de gestión, por ejemplo, el casino municipal no acepta débitos, el casino municipal cierra a las 2 de la mañana, el casino municipal tiene un contrato oscuro con una empresa ICM, la cual arrienda máquinas viejas y eso implica un gasto enorme para la Intendencia de Montevideo, y también nos denunciaron hechos graves de persecución sindical. Bien, María Eugenia, ¿qué mirada también como presidenta de la comisión departamental, el comité ejecutivo, departamental del Partido Colorado, en función, a lo que planteaba el edil y a nivel de respuestas? Los funcionarios han tenido ya reuniones con las distintas bancadas vinculadas a la Junta Departamental. Sí, los funcionarios del Casino Municipal han venido denunciando esta situación desde hace tiempo, se han reunido con los ediles. En esta oportunidad el Comité Ejecutivo Departamental decidió citarlos justamente para ponernos al tanto de la situación. Y también porque este comité siempre ha sido un ferviente defensor de los recursos de la Intendencia. Hemos denunciado permanentemente la pésima gestión que hemos venido observando en los gobiernos del Frente Amplio en todos estos años. Esta es una muestra más de que gobernó el Frente Amplio y de que hay no solamente pérdidas millonarias en un casino que es el único en el mundo que pierde, que eso es lo anecdótico de esta situación, pero también lo preocupante, porque realmente las pérdidas son millonarias, los funcionarios están frente a una situación totalmente de incertidumbre, la Intendencia no les brinda información certera acerca de su situación, de cuál va a ser su futuro laboral, de cuándo se va a concretar esta reabsorción que mencionaba Federico Paganini. Es decir, no solamente hay mala gestión, hay despilfarro, que es lo que venimos acostumbrándonos en todos estos años de gobierno frente amplista en la Intendencia, sino también hay poco apego, poca empatía a los trabajadores que están realmente preocupados por su fuente laboral. Entonces nosotros desde este Comité Ejecutivo Departamental quisimos escucharlos, pero también en el marco de que desde la Departamental Colorada estamos preocupados por la fuente laboral y también por los recursos mal administrados que está llevando adelante la Intendencia en este casino, ¿no? Con dos trabajadores están involucrados en los casinos y en particular, ¿cuál es la mirada que tiene el Partido Colorado acerca de los casinos municipales en la órbita justamente de la Intendencia? ¿Deberían seguir allí? ¿Son más cercanos a esta propuesta de traspaso? Bueno, son 40 funcionarios municipales que están siendo afectados en esta situación, son 40 familias que, como les dije recién, no cuentan con información certera y el Partido Colorado va a tomar una postura, nos vamos a reunir, esta fue una primera reunión que tuvimos con los funcionarios, queremos reunirnos ahora con el Comité Ejecutivo para acercar posiciones de los diferentes integrantes del mismo. Obviamente vamos a involucrar también al Comité Ejecutivo Nacional porque es un tema muy importante que nos preocupa y queremos tratar de trabajar de acercar una solución viable para, justamente para que mejoren estas pésimas administraciones que hemos tenido bajo los gobiernos del Frente Amplio, no solamente en el casino, sino también hemos visto en la Intendencia, ¿no? Les agradezco el tiempo, muchas gracias. El edil Federico Paganini y María Eugenia Rosselló, que es la presidenta del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado. Sigan ustedes por allí. Gracias, Martín y equipo. Les contamos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Previsión Social firmaron un acuerdo para compartir oficinas en las localidades de Casupá, en el departamento de Florida, Vergara, en el departamento de 33 y Bichadero, en el departamento de Rivera. Habló de esto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que dijo que por un lado esto permite mitigar algunas carencias en términos de recursos humanos y también materiales, pero al mismo tiempo es una oportunidad para consolidar una red de atención a nivel territorial, mejorando justamente el acceso a los trámites de las personas usuarias. El trabajo increíblemente crece, la demanda para nuestros servicios crece. Y se viene en una continua desafectación de trabajadores y trabajadoras, algunos por motivo de jubilaciones, porque se acogen a sus derechos. Nosotros tratamos de evitar de responsabilizar a los demás de lo que es nuestra responsabilidad, hacer operar y funcionar mejor las instituciones y los organismos del Estado. Pero antes éramos 800 funcionarios y funcionarias, ahora somos 600 y si esto sigue así, en este periodo de gestión de gobierno hay casi 200 más
que ya tienen, que te están generando los derechos para jubilarse. ¿Y cómo hacemos para llegar a todos lados? ¿Y cómo hacemos para destinar los recursos, los escasos recursos que a veces tenemos y cumplir las funciones? Nosotros, la inmensa mayoría de los que trabajamos en esta institución, estamos mal catalogados, tenemos mala prensa, porque parece ser que el funcionario público, la funcionaria pública es un ciudadano de segunda o tercera categoría. Y normalmente tenemos que prestigiar la labor que hacemos. Esta es una de las posibilidades. La posibilidad de que nosotros tengamos una cercanía más próxima al lugar donde tenemos problemas, atender a todo el territorio, ser más eficiente en nuestro trabajo, tener capaz que en un mismo edificio o en una misma sede las posibilidades de que el que vaya por una tarea pueda hacer la otra de las gestiones también o hacer las consultas necesarias. Agregado en una segunda etapa, esta complementación de la que hablaba Castillo entre instituciones se va a extender a las localidades de Canelones, Melo, Minas, 33 y también Mercedes. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Hoy es martes, día en el que recibimos con mucho gusto a Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Para hablar de algo que no solamente nos es cercano, sino que además lo percibimos cercano, ¿verdad? Como son los precios y los salarios. Exactamente. Ninguna dimensión está tan cerca de nuestra cotidianidad como la que vamos a abordar hoy, que lo vamos a hacer a partir de 3 fuentes de información. Si se quiere, vamos a comenzar analizando la evolución de los salarios con el dato de septiembre, que fue el que conocimos el viernes. Bien. Y acá lo que tenemos graficado es justamente la evolución de los salarios en términos nominales, es la línea celeste, y la inflación, que es la línea naranja. Sí, básicamente acá se ve claramente los 2 periodos que hemos tenido en el último quinquenio. Un periodo marcado por la contracción del poder de compra, es decir, por el retroceso del salario real, es decir, cuando la inflación estuvo por encima del aumento nominal de los salarios, y luego el proceso de recuperación, que fue lo que permitió sobre el final del periodo anterior justamente llevar los salarios al mismo nivel que tenían en el 2019 y a partir de ahí recuperar, que es lo que estamos viendo a partir de mediados de 2022, cuando el aumento de los salarios superó al aumento de la inflación. La distancia entre estas 2 líneas es justamente lo que entendemos como relevante, porque es justamente el poder de compra. Entonces, de acá podemos decir que el poder de compra ha ido desacelerando. Fíjate que la distancia ha sido menor, ¿sí? En parte porque los salarios nominales se han ido moderando. Y ahí lo que estamos viendo es el IMS, el índice medio de salarios. ¿Sí? Esto es un poco la comparación entre el IMS y el IPC. Salarios nominales y precios. Es lo que podemos hacer con lo que percibimos, digamos. Exacto, lo que rinde, en definitiva, una vez que descontamos cuánto nos come el aumento de los precios. ¿Sí? Si vamos a la siguiente placa, justamente nos metemos en la relación entre estas 2 líneas, que es el crecimiento del salario real o del poder de compra. Acá se ve, fíjate, que ahora sí, como está en variación, exactamente acá tenemos la variación negativa acumulada, ¿sí? Y la recuperación, que fue bastante más intensa entre 2023 y 2024, pero que fíjate que ahora ha ido perdiendo un poco. El último dato, la última torrecita, lo que conocimos el viernes, el salario real de septiembre, es 1,2% mayor al que teníamos un año atrás. Y eso en particular estuvo más impulsado por el sector público que por el sector privado. Bien. Y para entender un poquito cuál es la dinámica detrás de estas cifras agregadas, en la siguiente placa lo que tenemos es la descomposición entre los distintos sectores que releva el INE. Bien. Lo que están en ese colorcito rosado son los sectores que pertenecen a la órbita privada. ¿Sí? En el caso del sector privado en su conjunto, el aumento de salario real es de 0,8%, menor que el aumento general, porque es mayor en el caso justamente del sector público. Bien. ¿Sí? Entonces, si te fijas, hay mucha heterogeneidad al interior de lo que es la dinámica salarial por sectores. Incluso en el caso de los servicios sociales y salud, cuando comparamos con el poder de compra un año atrás, lo que tenemos es un retroceso cercano al 1%. Es decir, al interior hay muchas realidades que coexisten, ¿sí? Y que explican que en términos agregados el salario hoy esté 1% por encima del nivel que tenía el año anterior, siempre en términos reales, ahora estamos hablando. Bien, y en el caso de servicios sociales y de salud, también solo del ámbito privado se está midiendo.
Sí, exactamente. Porque en el ámbito público tenemos gobierno central, empresas públicas y los... Se rige de la misma forma que el resto de los... Exacto. Después te podés meter al interior de cada sector y te permite, pero en términos privados o públicos es la desagregación que tiene hoy así el INE. ¿Sí? Así que con esto cerramos el capítulo vinculado a los últimos datos que, repetimos, son los datos de septiembre. Bien. Ahora vamos a la siguiente placa solamente para repasar en qué está justamente la 11ª ronda de negociación colectiva, que es la ronda en curso, dado que Alejandro Sánchez ayer mencionó que hay un 30% de los acuerdos de las 100 mesas que están negociando que se cerraron en línea con las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo. Básicamente el Poder Ejecutivo dice, bueno, en función de mi objetivo salarial, que en este caso era apuntalar los salarios más bajos, pero también en consideración de los otros objetivos que yo puedo tener vinculados a la inflación, a mí me gustaría como Poder Ejecutivo que los acuerdos cerraran por este lado. ¿Sí? Es una negociación tripartita. Exacto. Puede pasar que... Y ahí se resuelve una base, ¿verdad? Exacto. Esto sería el objetivo del Poder Ejecutivo en función de otros objetivos que no son únicamente el salarial. Entonces, los lineamientos que marcaban, distinción entre 3 franjas en función de los ingresos. La primera franja iba hasta los 38.900 nominales, la segunda hasta los 165.000. Y ahí lo que recogemos es cuántas personas, cuántos trabajadores pertenecen a cada categoría. El grueso de la negociación tiene que ver justamente con los trabajadores que perciben ingresos nominales de 38.950 a 165.000. Que el 30%... Los trabajadores que entran dentro de las mesas de negociación. Dentro siempre de esta instancia, ¿no? De esta instancia de las mesas que participan de esta ronda 11ª. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que el 30% habría cerrado en línea con esto, que supone un incremento para el próximo bienio, porque son pautas que van a 2 años, ¿sí? Superior a 4%. Es decir, el poder de compra aumentaría 4% en el acumulado de los 2 años que comprende el convenio. Justamente ese es el objetivo de apuntalar la parte más baja. En el caso de la franja 2, el grueso de los trabajadores que negocian ahora, el objetivo acumulado es del 2,3%. Es decir, el poder de compra aumentaría en estos 2 años 2%. Bien, te voy a frenar ahí, Germán, porque tenemos que ir a exteriores. Ah, bueno, que termine, perfecto, que termine Germán. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la concesión. ¿Sí? Entonces, repasando lo que decíamos, y finalmente en la franja 3 lo que está previsto es empate, es decir, que los salarios nominales aumenten en lo mismo que aumenta la inflación, por tanto no habría un incremento del poder de compra. Bien, o sea que el ajuste por IPC. Exacto, por lo tanto, 1/3 de las negociaciones estarían cerrando en línea con esto y el 30% adicional podría cerrar en línea con esto. Ahí está, él dijo, hay un 30% que está cerrado, un 30% que está muy avanzado. Siempre pensando en que están respetando estas pautas. Bien, y hay un 40% que tiene algunas dificultades todavía. Exactamente, eso es lo que sabemos ahora de cómo viene marchando, en particular encuadrada dentro de estas pautas presentadas hace varios meses por el Poder Ejecutivo. Perfecto. Ahora, si querés, damos paso al aire. ¿O seguimos nosotros? No, seguimos nosotros. Bárbaro. Entonces ahora cambiamos y vamos a una tercera fuente de información, que en este caso es el informe anual del Cuesta Duarte sobre la distribución funcional del ingreso. ¿Qué es la distribución funcional del ingreso? Es otra forma de aproximarnos a la distribución del ingreso. Simplemente que lo que hacemos en lugar de ver la distribución personal del ingreso, como lo hacemos con el índice de Gini, por ejemplo, ¿sí? Lo que estamos viendo es, bueno, si asumimos que cuando crece la economía lo que crece es como esa torta, bueno, ¿cuánto es el tamaño de la proporción o de la porción que le corresponde al factor trabajo, es decir, al trabajo asalariado? Eso es lo que estamos viendo cuando nos aproximamos de este lugar. Al PIB lo podemos analizar del enfoque de la oferta, de dónde viene la producción, de la demanda, hacia dónde va, y también de este enfoque que es decir cómo se remuneran los distintos factores de producción que participan, es decir, empresas, trabajadores y gobierno. Entonces acá vamos viendo desde el 98 hasta el 2024, que es la ventana temporal del informe, cómo evoluciona el Producto Interno Bruto, es la naranja, y la masa salarial, que surge de considerar lo que es el empleo, ¿sí? La cantidad de trabajadores por las horas que trabajan y los salarios. Eso es la masa salarial, la conjunción de esas dos dimensiones. Entonces tenemos un periodo al comienzo, naturalmente la crisis, fíjate cómo caen las dos, pero cae mucho más la proporción de la masa salarial. Por lo tanto, el trabajo pierde justamente su participación dentro de ese reparto de la torta que supone el crecimiento del producto. A partir del 2003, la economía se recupera y la masa salarial comienza a evolucionar más rápido que el PIB, por lo tanto, el factor trabajo gana peso
Por lo tanto, mejora la distribución funcional del ingreso en línea con la mejora que observamos cuando analizamos el índice de Gini, cuando analizamos la diferencia entre el 10% de menores ingresos y el 10% de mayores ingresos, o cualquier otro indicador de distribución que usamos habitualmente. 2020, la pandemia se ve claramente, ¿sí? El PIB se contrae, pero fíjate que la masa salarial, en particular por los salarios, también se contrae bastante más. Y posteriormente tenemos una evolución que todavía no nos deja una tendencia clara hacia adelante. ¿Sí? Y finalmente, para cerrar esta parte del informe y esta aproximación al aspecto salarial desde el punto de vista de la distribución, tenemos efectivamente la relación entre el PIB y la masa salarial, es decir, el cociente entre las otras dos líneas que veíamos anteriormente, y acá se ve clarito, mirá cómo pierde peso el factor trabajo, pasa de casi ser un 50% de la torta a ser cerca de un tercio, ¿sí? Después se recupera, hace ese proceso de recuperación, es decir, ese aumento que vemos hasta el 2014 es justamente lo que vimos anteriormente cuando la masa salarial aumenta más rápido que el Producto Interno, ¿sí? Desde entonces la economía se estanca, tenemos ese estancamiento de la última década, donde el factor trabajo empieza a perder, ¿sí? 2019 como el punto antes del quiebre, ¿sí? Donde el factor trabajo representaba cerca del 41% del PIB, ¿sí? La caída, y lo que es relevante es que, fíjate, el último dato anaranjado que tenemos es el 2019, lo ves ahí. Sí. Por lo tanto, todavía en el 2024, la masa salarial equivalente a la participación del factor trabajo dentro del PIB sigue por debajo del nivel que tenía en el 2019. Lo que se dijo muchas veces, ¿verdad? Exacto, hay una transferencia, ¿sí?, de el factor trabajo hacia el factor capital desde el punto de vista de este análisis de la distribución funcional, y lo que proyecta el Cuesta Duarte en función de las pautas que estábamos discutiendo sobre la ronda número 11, en función de las proyecciones del presupuesto, es que la masa salarial va a continuar perdiendo peso dentro del PIB. Si te fijas, 39,7, 39,2. ¿Por qué motivo? Porque el Producto Interno Bruto se proyecta que crezca más que la combinación de salarios y empleo. Eso es un poco lo que tenemos, es decir, una aproximación a la órbita salarial desde tres perspectivas. Salario real a partir de los datos mensuales, ronda de negociación que engloba estos 2 años y finalmente un análisis un poco más histórico asociado a la distribución funcional de los ingresos. ¿Qué sería esperable? ¿Qué sería lo más beneficioso, digamos? Que se juntaran. Bueno, lo que podría decir es que crezca al mismo ritmo, si querés, ¿no? Que de alguna manera se mantenga pero el deseable en economía, como es siempre relativo. Deseable depende desde nuestro lugar de trabajadores y sería efectivamente, porque lo que estaría pasando, si esto crece, es justamente que la combinación salarios y empleo está creciendo por encima del producto. Un macroeconomista te diría, ojo, porque eso puede tener otras consecuencias, ¿no? Entonces, depende del ángulo, pero bueno, no te olvides que lo que estamos viendo justamente como masa salarial, empleo y salarios combinados. Siempre que ha ido perdiendo la masa salarial no ha vuelto a recuperar. Y eso es un poco, ¿no? También la dinámica simétrica que tienen justamente estas dimensiones cuando atravesamos una crisis. Pasa con la pobreza, ese fenómeno que en economía se llama histéresis. Es decir, el fenómeno de pobreza tiende a perdurar incluso cuando lo que lo generó desaparece. Es decir, como por ejemplo, pasó la pandemia, la pobreza cayó mucho, pero después cuando se fue la pandemia no se recuperó tan rápido. Eso es un poco lo que a veces pasa en los fenómenos de crisis. Con los salarios pasó exactamente eso. Exactamente. Sí, depende de la parte más corta del hilo. Exacto. Bueno, muchas gracias, Germán. Hasta la semana que viene. Nos vemos el martes por la explicación y el cuento. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Ya seguimos. Jornada de entrega de premio de la Academia Nacional de Economía, hay personalidades presentes, se desarrolla la actividad. Diego Martini está por ahí. Sí, así es, compañeros. Como les informamos, se entregan los premios de la Academia Nacional de Economía y en este caso también el premio de honor causa al expresidente de la República, Lacalle Pou. Como tiene tradición este organismo entregarle a los expresidentes, en esta oportunidad el expresidente prefirió no hablar, dijo que simplemente había aparecido para dar su opinión en este tema de Cardama, pero que no va a hablar y que no está metido en los temas de actualidad. Pero vamos a conocer algunos de los trabajos que fueron premiados, en este caso por la Academia. Estamos con Lorenzo Amaro, uno de los premiados. Con este desafío de reducir la pobreza infantil hasta un 50%. Sí, totalmente un desafío muy importante. Además nosotros le dimos un encargue multidimensional que lo complejiza un montón, muchísimo más. Y era muy, muy desafiante, muy importante, de total relevancia para el país. Así que es totalmente un honor estar acá. ¿Cómo era la propuesta de ustedes?
que tiene un foco que está en la persona, en el desarrollo de capacidades de la persona, ya sea de ingresos, desarrollo intelectual, desarrollo físico, de salud. Y bueno, un poco por ahí fue nuestro abordaje, no solamente como una mera insuficiencia de ingresos, sino entender la pobreza como un conjunto de cosas que complejizan bastante cualquier solución posible y que la hacen necesariamente de largo plazo, que la hacen compleja, que la hacen fiscalmente costosa, y más o menos por ahí va la entonación del trabajo nuestro. ¿Es posible en Uruguay lograr una reducción de la pobreza infantil tan alta? Y bueno, la verdad que no soy yo quien te puede responder eso, pero bueno, posible podría ser. Obviamente es algo que requiere muchísimo estudio, mucha academia. Hoy hay muchísimo diagnóstico de Uruguay en todos sus sentidos, en pobreza también, pero bueno, también falta alineación de las políticas públicas. Es un objetivo muy ambicioso a largo plazo. Además, reitero, si hablamos de la pobreza multidimensional, del IPM, el índice del INE de 2024, es muchísimo más compleja la salida. Entonces, es compleja. Es mejor no subestimarlo y tratar el tema con respeto, me parece a mí. ¿El resto de las propuestas se complementaban un poco entre sí cuando perseguían el mismo objetivo? Sí, sin dudas. ¿Te referís a mis propuestas o las de las del resto? Algunas de las que pudiste tener conocimiento sí se complementaban entre sí. Sí, por lo que me pareció y lo que presentaron se complementaban bastante. Aparte partían todos de enfoques distintos. El otro premio era de la escuela austríaca, el nuestro de una escuela totalmente diferente. Había otra óptica más de corte de sociología, de política, que está muy bueno, y creo que esos enfoques suman un montón, y todos los trabajos, si se tienen en cuenta y se leen, creo que suman un montón en ese aspecto. Sí, sin duda. ¿Hacia dónde puede mirar Uruguay de este tipo de escuelas, o qué países han aplicado este tipo de políticas? Bueno, en comparación entre países te diría que no sabría muy bien. Además, implementar una propuesta de este tipo de un país a otro es muy complicado, porque Uruguay tiene particularidades que son propias, que hacen cualquier salida de la pobreza también que amerite una solución muy particular. Un país pequeño, que no crece, que tiene una presión fiscal muy alta. Ahora tenemos algunos otros problemas que no existen, pero bueno, sin duda va a ser una solución muy compleja y que va a tener que abordarse por academia uruguaya y políticos uruguayos, y va a ser una solución bastante compleja. Te agradezco por esto, Mario. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, volvemos a Estudios Compañeros con estos premios entonces que fueron entregados por parte de la Academia Nacional de Economía. La organización argentina Abuelas Plaza de Mayo realizó el lanzamiento de la campaña de búsqueda de nietas y nietos en Uruguay con una actividad en el Teatro Solís en la que estuvimos ayer y salimos en vivo desde allí con Mariana Abreu, a la que concurrió el presidente Yamandu Orsi. Esta iniciativa apunta a encontrar a personas nacidas, atención, entre 1975 y 1983 que tengan sospechas de haber sido apropiadas durante las dictaduras que se desarrollaron en el Cono Sur, no solo Uruguay y Argentina, porque esto fue parte del Plan Cóndor, lo que implicó un nivel de coordinación mayor que abarcó también a otros países. Porque los nietos y las nietas empezaron a encontrarse en otros países del mundo, ya sea en el caso nuestro y de la región, por el accionar de las fuerzas represivas en la época, o en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, por la migración posterior. Mi papá era chileno, pero bueno, fue desaparecido en Argentina junto con mi madre. Yo tenía 8 meses al momento de la desaparición de ellos dos y fui secuestrada junto con ellos. La verdad que Abuelas hace más de 48 años, hace poquito cumplió 48 años de búsqueda, y desde siempre las abuelas buscaron esta colaboración internacional, ¿no? Desde el principio hay un vínculo con Uruguay en particular, pero con otros países también. La campaña apunta a llegar a personas que hoy tienen entre 42 y 50 años con dudas sobre su filiación biológica o quienes puedan aportar información. Macarena Hellman y Claudia Poblete fueron encontradas en el año 2000. Yo sospechaba no ser hija biológica de ellos en mi adolescencia, pero bueno, como fui criada por un militar, no tenía mucha idea de lo que había pasado en la época de la dictadura en Argentina, y si tenía una idea, era una idea muy sesgada, ¿no? Entonces no llegué a preguntarme por la posibilidad de ser hija de desaparecidos. A mí me tuvieron que encontrar las abuelas. En mi caso no llegué a tener las dudas, me encontraron antes, y en realidad una cosa a destacar es que yo, más allá de la investigación que conduzco a saber que podía estar en Uruguay, fui encontrada en definitiva, localizada donde estaba en ese momento por una campaña pública. Y es, bueno, esta idea además que se traslada a la red, porque las abuelas en algún momento, cuando los nietos empezamos a crecer, se dieron cuenta que podíamos acercarnos
por voluntad propia. La presencia en el lanzamiento de la campaña de Abuelas de Plaza de Mayo en Uruguay del presidente de la República Yamandu Orsi, la vicepresidenta Carolina Cose y otras autoridades nacionales es analizado como un respaldo a la iniciativa. Apuesto y espero que la presencia además se materialice en apoyo. Yo creo que fue expresado por todos ellos. Bueno, vamos a ver en el camino, pero descuento que sí, que vamos a estar acompañados. Ahora cambiamos de asunto. En realidad el tema está vinculado, pero vamos a un tema específicamente diferente porque ocurre que continúa en la ciudad de Fray Bentos el juicio oral y público contra 9 exmilitares por el secuestro y las torturas contra unas 30 personas oriundas de San Javier. Todo esto ha ocurrido durante la dictadura y con el dato que es significativo de que en ese grupo de gente, de víctimas, estaba el médico Vladimir Roslik, que fue en esos operativos asesinado, aunque su asesinato puntualmente no sea parte de la causa. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, quien solicitó a los indagados penas de entre 11 y 15 años de prisión, dijo a MBD Noticias que entre jueves y viernes recibirán los testimonios de las víctimas y que las audiencias continuarán los días 26 y 27 de noviembre. Son más de 30 las víctimas por este caso, entre ellas 2 adolescentes de 16 y 17 años. Los militares acusados son Ivo Morales, Óscar Mario Roca, Abel Pérez, Sergio Cobarrer, Jorge Solovich, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz. En el día de ayer comenzó el juicio oral y público por las torturas y las privaciones ilegítimas de la libertad contra más de 30 habitantes de San Javier. Ayer las partes, primero la Fiscalía y luego las defensas de los militares y de las víctimas, realizamos lo que se llama el alegato de apertura. Es donde nosotros exponemos nuestra teoría del caso, exponemos lo que vamos a probar en el juicio. Eso fue en la mañana. Y en la tarde ya comenzó el juicio en sí, el diligenciamiento de la prueba, porque en el día de ayer declararon las peritas expertas Fabiana Larrola y Virginia Martínez, que ellas dieron todo un pantallazo histórico de cómo se llegó a esta situación. Y bueno, en el día de hoy continuamos con la lectura de un conjunto importante de documentos aportados por la Fiscalía, entre ellos las fichas patronímicas de las víctimas, también algunos informes de las agencias de inteligencia sobre el caso San Javier. Eso en la mañana, y por la tarde van a trabajar las funcionarias del Poder Judicial, de lo que es Actojumi, los archivos provenientes de la justicia militar, donde van a mostrar bueno, las declaraciones de la víctima, el tiempo que estuvieron detenidas, el procesamiento y más que nada quiénes fueron los oficiales que intervinieron en todo esto. Retomamos el capítulo internacional y hablamos un poco de Oriente Medio, de Israel y de Gaza, donde la situación sigue siendo muy frágil. De última hora, hoy Hamás devolvió otro cuerpo de otro de los rehenes, de los 8 que todavía permanecen en poder de Hamás. Serían 7 ahora de confirmarse efectivamente esta devolución. También hizo lo propio Israel, donde devolvió 45 cuerpos de palestinos muertos que obraban en su poder. En las últimas horas hubo 3 palestinos muertos y ya son 240 los que han fallecido en los ataques israelíes que se producen desde el alto al fuego. La mayoría de ellos, según se dice, hechos que están relacionados con la famosa línea amarilla trazada, una línea imaginaria naturalmente a partir de esta tregua, pero que todavía sigue siendo muy inestable y que podría generar, bueno, que se rompiera en algún momento. Para que se entre en la segunda etapa de este acuerdo de paz, Israel exige que sean devueltos todos los cuerpos que obran en poder de Hamás.
El alto al fuego en Gaza no ha cambiado la realidad de la población palestina que vive rodeada de escombros, con poca ayuda y con el riesgo de ser atacados por el ejército, mientras las negociaciones de la segunda fase del acuerdo siguen en pausa por exigencia de Israel hasta que Hamás entregue los cuerpos de los 8 rehenes que quedan en el enclave. Un total de 240 palestinos han sido asesinados en la franja de Gaza desde la entrada en vigor del cese al fuego el pasado 10 de octubre, según el último reporte del Ministerio de Sanidad de Gazatí, administrado por Hamás y publicado este martes. Desde el inicio del alto al fuego, 607 personas han resultado heridas en ataques israelíes, mientras que 511 cadáveres han sido recuperados entre las toneladas de escombros de edificios destruidos. El número total de muertos por ataques israelíes desde que comenzó la ofensiva el 7 de octubre del 2023 es de 68.872, mientras que los heridos suman 170.677, con un porcentaje importante de mujeres y niños, según las estadísticas de Sanidad de Gaza. Gran parte de los ataques israelíes perpetrados estas 3 semanas se concentran cerca de la denominada línea amarilla, la franja imaginaria que en ocasiones delimita con algún bloque de hormigón, a la que el ejército israelí se retiró de forma parcial tras el inicio de la primera fase del alto al fuego. Y ahora hablamos, al cumplirse un año de la Dana Valenciana, hablamos de ese fenómeno meteorológico que dejó más de 200 muertos, sobre todo en el área metropolitana de Valencia. Ha tenido finalmente en las últimas horas la renuncia del presidente de la Generalitat, el cuestionado Carlos Mazón del Partido Popular, quien admitió la responsabilidad que le cabe por las muertes de estas personas y sobre todo por la tardanza que hubo en advertir la situación que se estaba planteando en la ciudad de Valencia a partir de este fenómeno meteorológico. Hay varios temas que se siguen investigando, las razones por las cuales Mazón no atendió la urgencia que se estaba presentando. También declaró la periodista que estuvo toda la tarde con él en un encuentro que estaba pactado y que de alguna manera también demoró la acción de Carlos Mazón en su momento. Durante un funeral colectivo donde participaron las principales autoridades de España, incluidos los reyes, allí Mazón fue abucheado y finalmente terminó asumiendo sus errores y renunciando, aunque no llamará a elecciones y dejará en manos de la alianza PP-Vox que gobierna Valencia la elección del nuevo presidente. Ya no puedo más y sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción, afirmó el presidente de la Generalitat en una declaración oficial, 5 días después de que fuera increpado por los familiares de las víctimas, que lo acusan de haber desaparecido de la gestión de la tragedia durante un funeral de Estado en Valencia, en presencia de los reyes y las principales autoridades del país. Cometí errores y lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o mala fe, aseguró Mazón, quien seguirá siendo diputado en las Cortes Valencianas, el Parlamento Autonómico, para conservar su fuero y no convocará a elecciones anticipadas. Mazón pidió a los partidos que tienen la mayoría en las Cortes, el PP y Vox, que elijan a un nuevo presidente y su objetivo es seguir al frente de la región como presidente en funciones hasta que se conozca el nombre de su reemplazante y sostuvo que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables para él y su familia, según dijo. Su gestión de la Dana, en la que murieron 229 personas, ha sido muy criticada, en especial porque su administración no informó a la población sobre los peligros hasta que las inundaciones ya habían comenzado, arrasando con varias poblaciones al sur de la ciudad en el área metropolitana. Les contamos que la Intendencia de Montevideo comenzó las tareas de reformulación de la Plaza Constitución, conocida por todos como la Plaza Matriz. Claro, y el objetivo, atención, de este proyecto, de este proceso que se inicia, es retomar el que fuera el diseño original de la Plaza Matriz, justamente en el marco de una iniciativa más amplia, que es el proyecto vinculado a la revitalización de la Ciudad Vieja. El servicio de áreas verdes comenzó a retirar follaje, arbustos y plantas de gran porte. Luego se preparará la tierra para colocar plantas de otras especies y de menor tamaño.
Las especies extraídas serán trasladadas en primera instancia al vivero departamental ubicado en Colón y luego serán trasplantadas a otros espacios públicos. Estas acciones permitirán volver al diseño original de la plaza en busca de que quienes la visitan o transitan puedan disfrutar de su vista y contenido histórico. Las intervenciones también apuntan a responder desafíos ambientales y colaborar con la seguridad del entorno. Las especies que se plantarán conservan en su etapa adulta un tamaño reducido. Esto tiene el objetivo de garantizar que no se reproduzcan a futuro las mismas problemáticas de obstrucción visual o uso inadecuado del espacio. Algunas plantas existentes llegaron a medir entre 2 y 2,5 metros de altura. Serán sustituidas por plantas que no superen los 70 centímetros. La intervención también busca consolidar el valor patrimonial del espacio respetando la disposición geométrica original. Bueno, ahora sí nos estamos yendo y repasamos los esperados datos del tiempo para las próximas 48 horas. ¿Qué prevé Inumet? Bueno, las imágenes son de lluvia, lo estamos viendo, ¿no? En este momento, en una de las tantas zonas costeras o puntos costeros de Montevideo que las cámaras que habitualmente ponchamos a esta hora registran, hay lluvia. Y dice Inumet que mañana, miércoles 5 de noviembre, en Montevideo y el área metropolitana por la mañana, habrá disminución de la nubosidad, pero también se prevén precipitaciones, aunque escasas y aisladas. ¿Qué pasará más tarde, tarde y noche? Bueno, algo nuboso y nuboso con periodos de claro, o sea que ya sin lluvias, grosso modo luego del mediodía, mañana miércoles. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima 13 grados, máxima 21 y en descenso. Como se ve allí la lluvia cayendo sobre Montevideo. Sí, linda imagen. Y el jueves 6 de noviembre, en la mañana estará algo nuboso y nuboso con periodos de claro. Y en la tarde nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 20. Y como siempre, ya en zona de puerta de salida empieza el lado B en la pantalla de TV Ciudad. A su término volverá MBD Noticias, pero comprimido en síntesis con lo más importante de hoy. El reencuentro con las noticias mañana a las 8, a las 13 y aquí a las 18:30. Quedó la invitación, que pasen bien. Los esperamos.